Y continuamos en Filosofía Rock y estamos con una gran entrevista esta tarde de septiembre. Ya estamos en septiembre, cómo se pasó el mes volando. Viernes 4 de septiembre. Y para celebrar la llegada de septiembre, porque con septiembre también vienen los días más calorcitos y un poquito los días mejores para poder ver aunque sea la luz del sol, lo vamos a hacer de la mano de una filósofa argentina. Ella es licenciada en filosofía por la Universidad del Salvador, docente superior universitaria en el área de filosofía, un posgrado otorgado por la Universidad de Morón, doctorando en ciencia política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador. Tuvo múltiples proyectos de investigación, tesis de elaboración. Entre sus libros publicados tenemos 70 años después, lo tengo por acá, en la realidad política argentina, publicado en 2019, de Muros y Puentes, dialéctica de los conflictos contemporáneos, publicado en 2018 junto a Ana Zagari, El siglo XXI será ético o no será, publicado en 2018, y una lista enorme de publicaciones y, como dije, investigaciones, distinciones. Así que le damos la bienvenida y, por supuesto, le agradecemos muchísimo a Cristina Campagna por acompañarnos en esta tarde de filosofía. Muchas gracias, Cristina. ¿Cómo estás? De nada. Muy bien, gracias. Bueno, queríamos comenzar a hablar un poco de filosofía en este contexto bastante increíble, ¿no? Contarle a la audiencia que, por ejemplo, en tu web, que es campagna.com.ar, vos tenés distintos artículos y en uno de ellos escribiste uno que se llama Pensar la pandemia en clave peronista. A mí me resultó muy interesante de ese artículo tu visión sobre el desafío de resolver la ecuación individuo-comunidad mediante nuevas categorías para incorporar a mayor cantidad de personas que se puedan sentir parte de una comunidad que se organiza en formas superiores de vida. Me gustaría que empecemos por ahí. Bueno, el tema, la base de ese artículo, por supuesto, es la comunidad organizada, donde yo creo que es un aspecto importantísimo del discurso de Perón, del pensamiento de Perón, cuando él habla de esa doble esferas que existen en cada uno de nosotros. Por un lado, el individuo que se une junto con otros a nivel horizontal, y el individuo que a su vez trasciende esa unión con los otros en un plano de trascendencia, llamarlo como quieras, pero que es algo más que la suma de los individuos, ¿no? Y creo que pensar el tema de la pandemia, se necesitan nuevas categorías. Las estoy buscando, como estamos buscando todos, creo, porque este fenómeno internacional que nos acontece necesita ser mirado desde otro lugar. Yo leo, bueno, yo digo siempre que lo único que sé hacer bien es leer y hablar, bueno, escribir también, pero creo que todas las lecturas que he hecho hasta ahora tienen que ver con categorías anteriores, ¿no?, a esta misma pandemia, y que hay algo que se nos escapa, hay algo que aparece como inaccesible todavía. Yo el otro día planteaba que en la medida que me creo acercarme a esas nuevas categorías, como que se me escapan, como que se me avanza el horizonte, se me aleja el horizonte, mejor dicho, ¿no? Cuando creo que avanzo, se me aleja el horizonte. Y es una cuestión muy fuerte, ¿no?, la que siento en este momento con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, obviamente uno no puede pensar sola, tiene que pensar desde otros y con otros, ¿no? Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo con amigos, con conocidos, con coautores de mis trabajos, ir intentando pensar, pero siempre
desde clave peronista, ¿no? No lo puedo pensar desde otro lugar, porque no es una cuestión nueva el acercamiento mío al peronismo. Soy una mujer ya grande y he transitado una historia bastante larga y muchas veces muy triste. Y Cristina, respecto al mismo artículo, estaba leyendo, bueno, que señalás que en la modernidad se exacerba el individualismo que fomenta el antagonismo de clases. Y en base a eso te quería preguntar, porque bueno, individualismo es una palabra cargada de cierta semántica ética, entonces te quería preguntar si si consideras el peronismo como una ética. Y sí, en todo sentido, porque una de las cuestiones justamente que Perón plantea en la comunidad organizada es el bien común, ¿no? Siguiéndolo a Aristóteles, si querés, pero trascendiendo también el mismo discurso griego, ¿no? Y ese bien común solo se consigue justamente en la comunidad organizada. En la construcción de esa comunidad organizada vamos hacia un planteo ético que tiene como clave la solidaridad, obviamente. No solo la justicia, que también es una cuestión dentro del peronismo muy fuerte, pero la solidaridad creo que es el valor máximo, ¿no? que quedó hecho. Bueno, justamente Cristina relaciona esto en este último libro de 2019, 70 años después, que es un compilado en el que forman parte también autores, le contamos a la audiencia, como Jorge Francisco Cholvis, Ana Zagari, Julio Ascurra, Horacio Fernández. Bueno, haces un capítulo que se llama Semblantes éticos de la comunidad organizada, y un abordaje conceptual sobre los conceptos de comunidad, como decías, aristotélico, basado sobre todo en su ética nicomaquia, en la que no toda comunidad política es una comunidad moral, en contraposición a, como decías vos, la comunidad organizada, en la que el individuo se realiza en una comunidad con justicia social, con participación de la ciudadanía. Y en ese sentido me interesó mucho un ejemplo que mencionás sobre el rol de los sindicatos en la vida institucional de nuestro país, por ejemplo, como para delinear esta idea. Sí, yo creo que es esencial. ¿Por qué? Porque justamente los sindicatos dentro del peronismo son un valor fundamental de unidad de los trabajadores, ¿no? Aunque tengan sus idas y vueltas históricas, creo que es la unidad que pueden conseguir los trabajadores, obviamente tiene que atravesarse alrededor de los sindicatos. Y además porque lo mencionás en términos más amplios, no solo sectoriales, sino cómo le devuelve a la comunidad toda su capacidad, con su capacidad de trabajo y de organización, las mejorías en los sistemas de salud, en los distintos estratos institucionales, ¿no? Sí, obviamente, justamente esa solidaridad que tiene que ser el origen de la organización sindical, tiene mucho que ver con esto que decimos, ¿no? La preocupación por la totalidad. Inclusive hay una cosa que por ahí parece menor, pero también lo que significaron en el peronismo primero y luego y siempre, inclusive ahora, es la posibilidad de que esos trabajadores tengan un lugar para vacacionar, acorde con sus necesidades, u otros sindicatos que tienen los jardines maternales para las trabajadoras. Digamos, hay muchas cuestiones que los sindicatos van llevando para que su gente esté cada vez, pueda cubrir todas sus necesidades, ¿no? Cristina, sí. A mí me llamó mucho
la atención lo que escribiste con relación a la independencia en tiempos de incertidumbre y cómo vos definís la independencia como los distintos tipos de soberanía. Y en este momento, ¿cómo podemos pensar esa soberanía cuando tenemos esta deuda que nos pesa en las espaldas? ¿Nos puedes contar un poco más sobre esto? Sí, yo creo que justamente estas resoluciones que se están dando alrededor de la deuda implican un fuerte acuerdo, este acuerdo que se logra con los buitres y supongo que también se va a conseguir con el fondo, nos da, lo hacemos desde una soberanía que a pesar de todos sus idas y vueltas se sostiene, ¿no? Porque solamente pensando en que tenemos que lograr esa soberanía económica, podemos llegar a acuerdos lo más justos posibles dentro de todo este peso, ¿no? que tiene la deuda en nosotros. Y una cosa que lo he escrito de Muros y Puentes, los principios de la soberanía, de las deudas soberanas, los 9 principios de la deuda soberana que la ONU estableció después de todos los problemas que tuvimos nosotros, porque fue a partir de la deuda del 2005, toda la discusión que no se pudo cerrar con todos, etcétera. Hubo un principio que me parece que lo pusieron justamente por nosotros, que es el tema de cuando se llega a un determinado número de acreedores que acuerdan, necesariamente todos se tienen que sumar, ¿no? Ese es un principio de deuda soberana que me parece destacable y que lo escuché nada más que en un momento del discurso, creo, de Guzmán el otro día, pero creo que es un principio que nos está ayudando mucho, ¿no? Sí, que recordemos que el anterior gobierno este mismo principio lo pasó absolutamente por alto, sin respetarlo. Tal cual. Por eso yo estaba en ese momento cuando le terminó pagando y demás Macri a los fondos que no habían cerrado, a los fondos buitres, yo estaba furiosa porque realmente no pusimos en práctica, negamos, bueno, porque es un negocio, obviamente, ¿no? Justamente un principio que es internacional, no es nuestro solamente, ¿no? Que lo habíamos logrado a partir de nuestras dificultades y, bueno, se negó, como se negaron tantas cosas en el gobierno anterior, ¿no? Pero porque también nuestro caso fue un caso particular. En la mayoría de los arreglos de deudas en el mundo, uno tenía un 60%, un 65% ya arreglado, y todo el resto se plegaba al mismo arreglo. Nosotros teníamos un 93% y los buitres fueron en contra. Claro. Y eso fue a un tribunal y nos salió en contra también el juez Guriesa, bueno, que formaba parte también, ¿no? Claro, del negocio. Era parte del negocio. Sí, como también. Sí. Perdón. No. Que justamente por ese drama, porque realmente era una injusticia enorme, se planteó ese principio de deuda soberana, que es el 9, creo. El número 9. Los 10 principios. ¿No? Sí. Y yo te digo, cuando fue lo de que cerraron con ese 7% que le pagamos hasta de más, dicen, yo tanto no sé, estaba realmente ofendida, enojada, porque justamente nos habíamos se habían salteado un principio tan importante. Sí, ponete la camiseta, ya que querés estar manejando el Estado,
poniendo nuestra camiseta. O sea, siempre estamos preocupados por lo que piensa el otro, ¿no? Pero Sí. el otro es el que nos está chupando la sangre. Claro, pero ojo, que es el otros pensaron distinto de lo que se cerró. ¿Me entendés? O sea, acá fue un acuerdo entre buitres, nada más. Sí. Es que lo que arreglaban también eran socios. O socios, claro. Sí. Claro, porque Casaputo tenía también fondos en eso. Claro. Te quería hacer una consulta, porque estábamos recién con la primera pregunta, estamos hablando a partir de la pandemia. Vos haces en una nota, haces una crítica al pensamiento moderno de la modernidad, de esto, de que no hay una controversia entre la economía o la salud, en verdad. Claro, porque en realidad, en la modernidad, la economía, pensá que dentro de lo que plantea el positivismo, la economía es una ciencia natural más, si querés. O sea, debe funcionar como una ciencia natural, o sea, lo que dice Comte, la física social. Entonces ahí no entra en juego ningún otro elemento que no sea aquello que se puede ver, pesar, medir. No entra ni lo ético ni ningún otro aspecto de lo humano que podamos tener en cuenta. Entonces, ahí es todo, es muy llana la cosa, no puede haber controversia entre salud y economía. La economía es la que manda, el resto de las cuestiones son las leyes económicas, que son las que conducen al capitalismo, ¿no? Y listo. ¿Andrea? Sí, que justo pensaba en esto que decías, Cristina, las críticas que han hecho las feministas precisamente a ese modelo de economía ortodoxa, como heterodoxa, de no contemplar a la cuestión de la vida, de la o sea, del sostenimiento de la vida humana, incluso del medio ambiente, en esta manera de pensar la economía como una ciencia dura, ¿no? Claro, justamente, entonces también queda fuera todo planteo que tiene que ver con lo ecológico, porque en la medida que usar de esos recursos implica un aumento en la ganancia, listo, no hay ninguna otra justificación ni necesidad de pensarlo distinto, ¿no? Y todo, y además tampoco, vos pensás que también desde esa época, pensá que también la mujer, o todo lo que implica la mujer, según esos cuadros, ¿no? La cuestión del sentimiento, la emoción, etcétera, es elemento de segunda categoría, punto. Tampoco tiene, eso no se puede medir, eso no se puede pesar, no se puede pasar a números, por lo tanto no existe. No tiene valor. Sí. No tiene valor, claro, no tiene valor económico. Si no tiene valor económico, hay que dejarlo de lado, ¿no? Es muy duro, pero que hay mucha gente que todavía sigue pensando del mismo modo, ¿no? No es algo que fue en la modernidad y ahora no. Vos pensás, y a mí lo que más me duele es que hay mujeres que piensan de esa manera. Sí, Christine Lagarde, por ejemplo. Claro, no, pero aparte que piensan que las mujeres, excepto algunas muy justamente como una Christine Lagarde o la Thatcher, las demás tienen que estar detrás del varón y someterse o estar sumisas a ellos, ¿no? Y bueno, y es una cuestión que aún no hemos zanjado, y lo peor de todo es que todavía hay muchas jóvenes que piensan eso. Porque vos decís, bueno, una señora mayor que en algún momento la vida se le va y ya está, pero que vos tengas gente joven, porque a pesar de todas las movilizaciones
de las jóvenes, el feminismo y todo, hay un paquete enorme de jóvenes que piensan como las viejas. Sí, que comparten los intereses, digamos, este ejemplo que ustedes daban, por ejemplo, de Christine Lagarde o de Thatcher, bueno, una no se asombra, ¿no? Porque justamente comparten esos intereses patriarcales, son parte de esas élites dominantes. El tema me parece que tiene trabajan como varones. Efectivamente, y reproducen esas lógicas, ¿verdad? El tema tiene que ver con cómo modificamos entonces esas estructuras culturales para que, como vos decís, gran parte de la juventud adquiere ese nivel de conciencia que sea liberadora, ¿no? En muchos sentidos. Cristina, si te parece, nos aguardás un momento, vamos a una tanda, le recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando muy amablemente con una filósofa argentina, Cristina Campagna. A la vuelta continuamos aquí en Filosofía Rock, pero nos vamos escuchando un temita, ¿verdad, Nahuel? ¿Con qué nos vamos? Así es. The Sky is Crying, del disco homónimo y póstumo de Steve Ray Vaughan and the Double Trouble de 1991. Y continuamos aquí en Filosofía Rock, estamos hasta las 16 horas por Radio Caput y seguimos conversando con Cristina Campagna. Y antes de ir a la tanda, al bloque y escuchar ese temazo que nos recomendó Nahuel, teníamos una pregunta, un desarrollo pendiente que tenía que ver con el tema cultural y la imposición del patriarcado. Nos gustaría seguir desarrollando un poco ese tema, Cristina. Sí, yo pienso que además esta cuestión de que yo veo, escucho muchas veces planteos patriarcales en jóvenes, que es lo que me preocupa, creo que también debemos revisar la cuestión de la educación de los niños, porque yo lo he escrito también esto, que los niños hasta la Segunda Guerra eran propiedad de los padres y eran un factor económico, porque bueno, una vez que podían más o menos moverse, no solo trabajaban en la cosecha, sino iban a ayudar al almacenero de esquina, ¿no? A ser de repositorio. O sea, tenían un lugar económico también en la casa. Y yo creo que ahora, trasladando, quizá a ver qué piensan ustedes de esto, creo que el niño hoy también sigue siendo propiedad de los padres, en la medida en que, digo, estoy hablando de sectores medios altos, donde el niño se convierte en un personaje que el cual le tenemos que darle todo, sin ningún límite, porque yo por mi hijo doy todo y me saco yo gustos para darle todo al chico, y eso realmente creo que es una falta de consideración hacia el mismo niño, ¿no? Darle todo. ¿Qué significa darle todo? Sí, me parece que es muy interesante esto que vos decís, porque si ese darle todo está en relación a este capitalismo exacerbado, este activista, claro, este capitalismo ultra, ¿no? Súper neoliberal de capitales financieros, en donde la cuestión tiene que ver siempre y ronda a través del dinero y del consumo. Me parece que tiene que justamente que ver mucho con esto. Y en relación a lo que veníamos conversando, Cristina, tengo una pregunta, porque justamente esta cuestión tan abstracta que estamos también trabajando en este momento a nivel conceptual también tiene sus aplicaciones y sus implicancias en términos más situados, ¿no? Ayer o en estos días estaba leyendo un artículo de Judith Butler, de la filósofa conocida Judith Butler, que se llama El capitalismo tiene sus límites. Es un artículo en Sopa de Wuhan sobre pensamiento contemporáneo justamente en tiempos de pandemia. Y noté que muchos filósofos como ella, filósofas, hablan atravesados obviamente por un suelo de enunciación que es su contexto imperial, ¿no? Desde donde parten sus enunciados filosóficos, ¿no? Veo que les cuesta también mucho pensar en un Estado capitalista que sea capaz de desarrollarse en marcos de bienestar social, en el que el Estado cumpla, por ejemplo, un rol de garantizar derechos básicos
que para nosotros, por ejemplo, en Argentina, están de suyo dados, ¿no? Como el derecho a la salud, la educación superior. ¿Por qué crees que se da eso? Es mi pregunta. Y también qué relacionáis justamente con este libro, 70 años después, en la realidad política argentina. Justamente, porque yo creo que por eso piensan desde ahí, porque no entienden tampoco el peronismo. Les falta peronismo. Quizá la idea sería... Básicamente, ¿no? Podemos profundizar un poco más, pero bueno, me interesaba que profundices vos, ¿no? Porque yo creo que este fenómeno, maldito para muchos, irrumpió justamente en lo situado de un contexto histórico posguerra, donde, digamos, el general supo capitalizar justamente todas esas necesidades y dio derechos, y eso generó, digamos, una conciencia social que, a pesar de toda la historia que siguió, todavía lo ha grabado a fuego al pueblo argentino. Aunque haya muchos que no se digan peronistas, tienen en el fondo un recuerdo de la abuela, del abuelo, de qué sé yo, que al papá le regalaron, qué sé yo, la pelota, Evita, algo que muestra o simboliza ese peronismo naciente, ¿no? Y que bueno, y que se fue con sus idas y vueltas construyendo o ampliando, ¿no? Y yo creo que este tiempo de Néstor y Cristina abrió los ojos a generaciones que no habían conocido un peronismo no conocían el peronismo en la primera y segunda presidencia, y ellos, justamente situándose en el siglo XXI, ampliaron esos derechos. Yo te digo, el tema, siempre lo digo, ¿no? Cuando estaba en la plaza, cuando se dotó la identidad de género, y también estuve en la plaza con el matrimonio igualitario. Pues me pareció una apertura impresionante a tanta cantidad de población que sufría la vulnerabilidad del rechazo por ser diferentes, ¿no? Y me pareció algo revelador. Y fíjate que, si bien ahora mucho no se dice, igual no se habla del tema, yo creo que abrió bastantes cabezas esto, ¿no? Esta ampliación de derechos, aunque todavía siga habiendo, digamos, mucha homofobia, ¿no? Pero creo que esa, o otra cosa que también hoy, como se pone en blanco y negro el tema de las tecnologías de la información, que también con el plan Conectar, yo no voy a estar haciendo la publicidad del gobierno de Néstor y Cristina, pero son cosas de una relevancia que ahora se nota absolutamente imprescindible como un derecho, ¿no? Y fíjense que vieron que la ONU hizo 3 generaciones de derechos, ¿no? Hay una 4ª generación que estaban pensando los teóricos de la ONU, qué sé yo, que era el pensar justamente como un derecho las tecnologías de la información, como un derecho humano. Pero nosotros ya lo pusimos en práctica. Que esté relegado ahora, que tengamos que mandar a estos pibes a, qué sé yo, a un ciberescuela porque no nos da la plata para darle las computadoras o darle internet, es otra cosa. Pero esos derechos es el peronismo, ¿sí? Parece muy llano lo mío, ¿no? Pero... ¿Sabes que justamente yo viví los 90 y nunca había sabido, ¿viste? Y siempre uno decía, ¿cómo me hubiera gustado sentir lo que era vivir esos años, ¿no? Vivir lo que era el 45, 46, 47.
Y cuando apareció Néstor en la historia, a mí lo primero que pensaba era, bueno, a ver, una experiencia keynesiana, ¿no? A ver cómo es interesante. No sé si desde ya cómo va a salir, pero probar algo diferente, porque yo había vivido 31 años de mi vida en un país repitiendo experiencias conservadoras, ¿no? Y de repente lo que vos decís, que hay pensamientos progresistas y tener un gobierno que por atrás le da, ¿no? que invierte en ellos, la verdad que es para agradecer. Yo también, como lo mismo que vos estabas diciendo recién, pienso. Claro, porque, a ver, todos sabemos que por más que estén enumerados los derechos sociales, etcétera, cada momento histórico requiere justamente una ampliación de esos derechos por la complejidad que va teniendo el mundo, o el país, el mundo, y ahora, por eso digo que ahora en el tiempo de pandemia, este plan Conectar, el llegar con las computadoras a todos los jóvenes, que en ese momento, yo me acuerdo que muchos decían, yo vivo en el conurbano, ¿no? Y vos escuchabas por ahí en un negocio, ay, yo que en una laptop para mi hijo, y ahora la de enfrente que tiene 5, tienen uno para cada uno. Pero decía gente de Rioba, no gente de clase media acomodada. Lo pensaba, ¿entendés? O sea, esa desigualdad era hasta aprovechada porque se hacía sentir mejor a esa otra que le había comprado la supercomputadora al nene, y ahora se veía que estaban iguales, ¿viste? Era intolerable, y eso es intolerable del peronismo. Claro que sí. Cristina, una pregunta, vi que tenías trabajos de lógica y bueno, también como que te dedicas a las ciencias políticas. Estaba leyendo un artículo en que diferenciabas el concepto de verdad con el de validez. Entonces te quería preguntar si hay algo así como las verdades subjetivas y cuál sería como el criterio que la determina. No, la validez tiene que ver con lo formal de un discurso. Y la verdad, bueno, me gusta más hablar de lo verosímil más que de la verdad, ¿no? Porque es aquello que, bueno, intenta acercarse a la verdad. Sí, yo pero discúlpame que voy a hacer un excursus, ¿no? Digamos, en el momento que yo empiezo mi docencia universitaria, lógica la daban en todos lados, había muchísimas carreras que tenían lógica formal, ¿no? Y a los de filosofía no nos gusta la lógica formal. Entonces, cuando uno necesitaba conseguir trabajo y había eso, bueno, agarrabas y te llenabas de horas, o sea, tenía, no es que sea. Y justamente mi primer libro fue escrito con un compañero un problema que teníamos, que ya murió, el problema que teníamos los docentes era que los textos eran todos muy aburridos para chicos que no eran de filosofía. Entonces escribimos un libro que se llamó La lógica es una ciencia demasiado formal. Entonces, bueno, con cosas que llegada a todos, ¿no? A los chicos que venían de las ciencias económicas, esos que eran los grandes, las grandes cantidades, en Lomas, en todos lados. El recorrido de Spinel con la lógica. Pues nada, nos fuimos, volvemos. Volvemos, ya me perdí dónde iba. Dale. No importa. Bueno, a mí otra cosa que a mí me llamó mucho cuando abrí tu blog fue cuando leí la palabra México, bueno, porque yo soy mexicana. Y bueno, vi algo que decía cartel en México. Sí. Y vos escribiste unas palabras a partir de un cartel que decía que en tiempos de crisis mantener la sonrisa es un acto revolucionario. Sí, sí. Bueno, en el blog yo escribo pequeños textos de cosas que o me indignan o me impresionan o me parece que
que merecen ser destacadas, por eso es una variedad, un mix que no tiene mucha coordinación. Y ese cartel estábamos en plena llegada del macrismo, de Cambiemos, y con la gente muy caída, compañeros que habían peleado mucho por ganar y habíamos perdido, bueno, y entonces me pareció que ese cartel nos tenía que dar mucha esperanza, ¿no? Digamos, no perder justamente la alegría, porque la alegría para un militante es justamente seguir trabajando por sus ideas, ¿no? Totalmente. Peleando, va. Qué lindas que son esas notas que escribís en tu blog, que siguen más temas de coyuntura, son claro, muy actuales, más o menos escribís 1 o 2 por mes, son muy buenas, las recomendamos, realmente es muy lindo eso. Te agradezco. Sí, hace rato que lo hago, se habrán visto, hay sobre Maldonado, bueno, de cosas que están pasando y bueno, y me impactan y a veces hay veces que estoy más inspirada y escribo más, y otras veces, por ejemplo, ahora quiero escribir y me está costando justamente por el tema, es la cuestión de las muertes, ¿no? De las muertes que produce la pandemia, que nos estamos como anestesiando, ¿no? Parece sí, que son números. Normalizando la muerte, ¿no? Como ¿Cómo? normalizando la muerte, parece. Claro, no, y peor, porque creo que, digamos, registrándola en clave de número. ¿Me entendés? Nada más. Son tantos por día, tantos en total, ¿viste? En total del mundo, tantos muertos. Decís, esto, hay algo más acá que el número, ¿no? Entonces volvemos al positivismo. Sí, ¿no? es la crítica que hace la escuela de Frankfurt a la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Moderna, donde se pueden contabilizar los muertos en las batallas, se puede decir quién ganó y quién perdió a partir de un número. De un número, claro, tal cual, ¿no? Y quizás sea porque obviamente me toca demasiado, no porque haya tenido a alguien cercano, sino por qué sé yo, sentirme cerca de todos de esa gente que padece sus muertos. ¿Y sabes qué? Que lo he escuchado en algunos, esto que ahora dicen, bueno, que le permiten estar al final, qué sé yo. Muchos que dicen, se fue en la ambulancia y no lo vi más. Esto es tremendo, ¿no? Creo que es un dolor enorme y bueno, y quizá por todas estas cosas me está costando, pero bueno, en algún momento voy a escribir sobre eso y por ahí siguen leyéndome, lo verán. Absolutamente, Cristina, tenemos muchos más encuentros, esperamos recibirte en algún momento en la radio. Te hago la última antes de despedirnos, a modo de pensar lo que se viene, la nueva normalidad, entre comillas. Es como una gran tarea en este momento de la filosofía y como vos decías, es una tarea muy dura, muy ardua, siempre está esta preidea de el búho de Minerva, de poder pensar acabadamente la realidad en términos hegelianos, una vez que la cosa acontece o pasa el tiempo o hay un despegue temporal para poder hacer un análisis más racional sobre lo dado. Ahora bien, hay como distintos desafíos. Por un lado, en materia política, nos pasa que muchos de nuestros gobiernos, en el caso del peronismo, los gobiernos nacionales y populares, decimos peronismo porque en definitiva es, digamos, la columna vertebral de un gran frente que es el Frente de Todos, que es el que conduce este movimiento. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos en algún momento el gobierno, tenemos que tomar medidas que resuelvan las consecuencias de las grandes crisis que ellos vienen realizando. Cuando digo ellos me refiero a quienes son los pilares de este sistema
tecnocrático, por decirlo de alguna manera, en términos más bergoglianos o de Francisco. Pero bueno, pasa esto, ¿no? No podemos de alguna manera ir contra las causas, ¿no? Contra la cuestión más estructural. Entonces, ¿qué pasa? Primero, por un lado, encontramos esta crisis, que de alguna manera es una crisis que viene dado, como vos decías, por una cuestión, digamos, la pandemia no la podemos pensar fuera de su relación con lo ambiental, con todas estas políticas que se vienen sorteando. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Y cómo podemos pensar en términos más filosóficos, cómo esta nueva normalidad va a afectar todas las esferas, ¿no? El trabajo, los modos de producción y demás. A pesar, creo que hay algo más que nos está afectando y no nos damos cuenta, que es a nosotros mismos. Yo creo que todos los negacionistas resisten a dejar ese ser ahí que tienen ellos, de sus comodidades o de sus estructuras fijas, y creo que desde ahí tendríamos que pensar, ¿no? Cómo nos constituimos desde otro espacio y desde otro lugar post pandemia, ¿no? Por ahí estoy un poco titubeante con esto porque no justamente este horizonte que decía que cuando me parece que me acerco se me va más lejos, pero creo que bueno, sí hay una cosa que creo que no podemos abandonar, que es el pensar en el otro, en nuestros otros, ¿no? No podemos abandonar los valores de solidaridad, de justicia social, ese tipo de cosas. Justamente acá está la eternidad del peronismo, ¿no? Yo creo que trabajando en función de esas claves se va a construir la nueva normalidad, no fuera de ella. Claro, pero que, a ver, también en todo el tiempo, tanto tiempo de neoliberalismo y de consumismo, etcétera, nosotros mismos tenemos, los que decimos que somos antineoliberales, nos tenemos que empezar a reconstruir. Por ejemplo, en el tema del consumo, qué bárbaro que vino esta pandemia, para que te des cuenta cuántas cosas no necesitas. Absolutamente. O cuánto es lo que tenés como ser o como tener de propiedad y que te viene bien ahora. Yo, por ejemplo, una cosa que yo vivo acá con mi esposo y uno de mis hijos, yo tengo 4. No me alcanzo de pensar en la felicidad que tengo de vivir en un hogar armónico, con bolonquis, con discusiones, todo lo que quieras, pero vivir en armonía es una bendición. Y eso no se paga. Y eso por ahí no te diste cuenta antes que lo tenías, ¿entendés? Entonces, creo que por ahí, no sé, por ahí personalicé demasiado la cosa, pero por eso pienso a veces el infierno que debe ser, por eso la violencia femenina, la violencia doméstica, de género, sí, sí. doméstica está tan en boga y tantas muertes que estamos sufriendo, tiene que ver con eso, ¿no? Con eso que no había, que se sabía que no había, pero no parecía tan grave. Cristina, se nos terminó el programa, se nos pasó volando, agradecemos muchísimo tu participación y como hemos dicho, esperamos encontrarte nuevamente por los senderos de filosofía y de rock. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Bueno, gracias a ustedes. Y cuando quieran. Buenísimo.